Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Hace 8 días comenzamos a hablar un poco del cántico de María, pero como tal no estudiamos las palabras del cántico, sino la importancia del cántico y la adoración cristiana, que es un tema bien precioso, bien interesante. Hoy vamos a leer el cántico y vamos a resaltar algunos de los aspectos teológicos del canto, de la enseñanza del cántico. No todo, pero sí algunos que tienen que ver mucho con un principio que vamos a encontrar en el Evangelio, de ahí en adelante y en lo que es el Evangelio y el Nuevo Pacto. Entonces, bueno, vamos a leerlo otra vez desde el verso 46 hasta el 56 y después vamos a volver a resaltar los pasajes que vamos a considerar hoy. Dice: Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Entonces hoy vamos a examinar especialmente el verso 51 al 54, porque algunas cosas que ella viene diciendo ya las hemos mirado en los temas anteriores. Entonces yo quiero resaltar ese trío de versículos o esos 3 pasajes que nos muestran un poco el principio que gobierna el Evangelio. Entonces los pasajes es el 51, 52 y 53. Entonces vamos a leer solo esa parte, que es parte del canto de María, que es lo que vamos a resaltar hoy. Dice: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Entonces hoy vamos a ver un aspecto, algunos han llamado controversial del Evangelio, pero más controversial, un aspecto que está relacionado con el Evangelio. Cómo Dios trata a los soberbios y cómo Dios trata a los humildes. Podríamos llamarle por el mismo pasaje al tema de hoy, pues el fin de la soberbia y la exaltación de los humildes, que es parte del Evangelio. Nosotros no podemos desvincular las palabras que María está diciendo de todo el contexto, de todo lo que hemos venido diciendo. Las palabras del cántico de María surgen en respuesta a las buenas nuevas que Dios les está dando a María y a todo lo que Dios está haciendo en el contexto, ¿sí? Entonces, en ese contexto vamos a ver las palabras de María y su importancia en el mensaje de Dios, especialmente en el Evangelio. Entonces, bueno, ahí en el 51 dice: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Algunas versiones dicen: ha dispersado a los arrogantes con todos sus proyectos o pensamientos. Una de las cosas que vamos a encontrarnos en el Evangelio es que, decía un hermano, el Evangelio es la muerte del orgullo. Entonces vamos a darnos cuenta cómo el mismo Evangelio y la misma esencia del Evangelio es la dispersión de los pensamientos de los orgullosos y cómo Dios trata a los humildes. Parece ser que la gracia de Cristo, el amor de Cristo y la manera como Cristo actúa en el Nuevo Testamento tiene como fin destruir la soberbia de los altivos.
altivos. Entonces, ese va a ser nuestro tema el día de hoy, relacionándolo con todo el Evangelio y especialmente con lo que canta María, que está muy relacionado con lo que vamos a comenzar a leer de ahí en adelante y pues todo lo que es la fe. La palabra que usa Lucas ahí cuando dice soberbios es la palabra huperefanos, que viene de dos palabras que es huper y fainomía. Huper significa ponerse en alto o ponerse sobre, y fainomía como los demás. Entonces los soberbios son los que de alguna manera en su corazón o en sus pensamientos se ponen por encima de otros. Pero la soberbia de la cual nos habla Lucas y la cual está hablando Cristo no solo tiene que ver en relación a otros. Por ejemplo, el hermano C.S. Lewis dice que de acuerdo a la mayoría de maestros cristianos, el principio y defecto más grande que tiene el hombre es el orgullo. Él dice, la fornicación, la ira, la avaricia, las borracheras y todo eso son meras picaduras de pulgas en comparación al orgullo. El orgullo es el principio de los males. El orgullo fue lo que hizo que el diablo fuera el diablo. Entonces, vamos a ver cómo Dios trata ahora en el nuevo pacto a los orgullosos. El orgullo es el pensamiento y la intención del corazón cuando el hombre pone su confianza en sí mismo, por encima aún de Dios mismo y de la palabra de Dios. Por eso les decía que orgullo ni siquiera es solo ponerse por encima de los demás, sino que es aún ponerse en el lugar de Dios mismo. Una de las mejores expresiones del ateo no es, como hoy en día se suele suceder, no es su gran erudición, sino que lo que manifiesta la mayoría del ateísmo es su rebelión contra Dios y ponerse en un lugar donde solo le corresponde a Dios, creyéndose él mismo Dios, aunque él crea que existe un Dios. Pero cuando el hombre en sus pensamientos y en su corazón se pone en el nivel de Dios, ¿sí?, sin tener en cuenta a Dios y lo que Dios ha hecho, se está rebelando contra él. Entonces vamos a hablar del orgullo. Alguien decía, el orgullo es una cuestión mental, es una cuestión de puros pensamientos que involucra el corazón, donde se suplanta el gobierno de Dios sobre el gobierno de la voluntad propia. En vez de depender de Dios, en los designios de Dios, el corazón se ve a sí mismo como el juez supremo, determinando lo que es bueno y lo que es malo. Entonces vamos a leer Lucas, según el Cántico de María, Dios cómo trata a las personas que en su propio corazón, en su manera de ver, se ponen como jueces de las cosas. Cómo Dios trata a los soberbios. Entonces vamos a ver el ejemplo de un hombre, el apóstol Pablo, Hechos 9. Entonces mientras Dios disipa a los soberbios, quita el trono de los poderosos, él hace otra cosa, exalta a los humildes. Entonces vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento realmente esto no solo fue un cántico de María, sino es como el principio que gobierna la iglesia de Dios, el principio que gobierna el nuevo pacto, el principio que gobierna a los que son de la fe y que debería caracterizar nuestro corazón. Solo que eso que vamos a hablar hoy es un asunto muy diferente a lo que se ve en el mundo. Yo creo que hace 8 días, de este domingo hace 15 días, la enseñanza tuvo que ver algo con esto, porque hablábamos un poco de renovar nuestra manera de pensar, porque a veces estamos pensando mucho o venimos y nuestra mente tiene la tendencia a pensar como se piensa en el mundo. Pero el Evangelio hace un vuelco. Los principios y las cosas que eran importantes para el mundo ya no son importantes para Cristo. Porque en el mundo vemos que hay clases de personas, vemos que hay personas que están puestas en un lugar privilegiado, sea por su condición económica, sea por sus capacidades intelectuales, sea por ciertas características en su vida. Hay ciertas personas que de alguna manera son puestas así y en el mundo eso es aplaudido y reconocido y se le da valor a eso. Pero Dios ahora en el nuevo pacto hace con eso, lo destruye, lo dispersa, lo desparrama. Y los que son menospreciados en el mundo, los pobres, los humildes, los ignorantes, los simples, son cogidos del polvo y ahora son puestos en un lugar de honor. ¿Sí? Eso lo hace el Evangelio. No sucede muchas veces en el cristianismo actual, pero eso es lo que hace el Evangelio.
Porque a veces la manera del pensar del mundo ha llegado a minar bastante el pensamiento de la iglesia. Pero eso es lo que vamos a tratar hoy. Cómo María se ve siendo una mujer joven, una mujer simple, una mujer tal vez humilde, y cómo Dios la pone en un lugar donde de ahí en adelante la van a llamar bienaventurada. ¿Sí? Y cómo los poderosos de la época, como Herodes y ellos, son dispersos en su necedad y en su orgullo. El cántico de María nos habla de un principio muy precioso, cómo Dios trata al soberbio y al humilde. Vamos a ver un hombre soberbio, que Dios lo baja del bus, que Dios lo baja del caballo un poco. Pero más que ver el trabajo de Dios con Pablo, fue llegar a ver cómo Pablo llegó a entender algunas cosas que él dice más adelante, que nos van a enseñar a nosotros. Yo sé que cuando hablamos de otras cosas, hablamos de estos pasajes, pero hoy lo vamos a resaltar, eso cómo Dios derriba al orgulloso y le enseña al orgulloso que Dios mismo ha levantado a los humildes. Vamos a leer, dice, Hechos 9, verso 1, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Entonces Pablo era una persona religiosa importante, con un cargo importante, y viene a la autoridad de la época religiosa, el sumo sacerdote, y le pide cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Y aquí ya comienza a ver el principio de humillación, que lo tumba a tierra, pero también el principio de exaltación. Ahorita lo vamos a explicar. ¿Por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando vemos el pasaje anterior en el verso 2, Pablo no está persiguiendo al Señor directamente, aparentemente, pero está persiguiendo a unos hombres y a unas mujeres que son de este camino. Cuando Pablo se encuentra con el Señor, Pablo le dice al Señor, Pablo, no estás persiguiendo a hombres, a mujeres, sino me estás persiguiendo a mí mismo. Entonces Pablo tiene una revelación de lo que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es, o la iglesia de Cristo no es un edificio, sino es una compañía de hombres y de mujeres que están ahora en la fe en Cristo. ¿Sí? Hasta ahí lo entendemos. Ahora vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, donde Pablo nos muestra cómo esa compañía de hombres está compuesta por todo tipo de hombres, pero esos hombres hacen parte del cuerpo de Cristo, a tal punto que Cristo los asocia con Él mismo. Cuando se persigue a uno de ellos, se le persigue a Él mismo. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque como les decía, vamos a ver una compañía de hombres, mujeres, que en su contexto eran personas judías simples. En su mayoría no eran personas ni importantes, no eran personas ricas, no eran personas sobresalientes para la cultura de la época, sino eran personas sencillas. Ahí sí el único pecado que tenían era creer en Jesús. Por eso eran perseguidos. Pero ahora Pablo nos va a hablar de una cuestión que le da armonía al cuerpo de Cristo, que es como lo que canta María en su cántico, que es lo que queremos resaltar. Ahí en el capítulo 12, verso 18, Pablo dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Entonces ahora Pablo comienza a describirnos ese hombre, ese cuerpo de Cristo, que es la iglesia, una compañía de creyentes, y dice que Dios puso en esa iglesia o en ese cuerpo espiritual cada miembro como Él quiso. Entonces, a veces nosotros, tenemos la tendencia a poner cuestiones del mundo en la iglesia como antes lo veíamos. Entonces, por ejemplo, en la iglesia nosotros tenemos la tendencia natural a exaltar ciertos miembros del cuerpo.
porque cumplen ciertas funciones. Entonces, de alguna manera en la iglesia es más importante el que hace esto, o el que hace esto, o el que hace esto, ¿sí? Por ejemplo, más importante de pronto cuando uno llega a cierto lugar, se le enseña a los hermanos a brindarles cierto honor al predicador, cierto honor al pastor, ¿sí? Porque de alguna manera hoy se habla mucho del ungido, ¿eh? Pero a veces al hermano que no tiene un ministerio tan visible y tan palpable a la vista de los otros, pues no es tan importante, porque eso es el mundo. La persona que más figura, que tiene más talento, más elocuencia, mejor viste, más dinero, mayor profesión, es la persona importante. Pero el simple que tal vez no pudo estudiar, que tal vez tiene una posición económica baja, que tal vez con lo que trabaja apenas come, para mí es menospreciable, pero el otro es... Y eso a veces llega a pasar en la iglesia, que el alto, hay personas que son como más altas, o sea, soberbia, que como que están encima de los otros, como que llega a haber una clase especial. Entonces Pablo entendió que cuando él perseguía a los hermanos y a las hermanas, él no estaba persiguiendo a los apóstoles, él no estaba persiguiendo a los profetas, él simplemente estaba persiguiendo a hermanos y hermanas. Pablo entendió que ellos eran cuerpo de Cristo, y eso es lo que nos está enseñando, que todos somos cuerpo de Cristo. Y ahora mire lo que va a decir Pablo. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? O sea, si hubiera un miembro especial, pero todos fueran igual a ese miembro, pues ya no sería un cuerpo, sino sería, ¿qué sería? Porque es bonito un ojo, 2 ojos, pero póngase otro ojo acá, y eso ya se vuelve un monstruo. Entonces en la iglesia hay ciertas cosas necesarias. El predicador es necesario, el que preside, el que pastorea es necesario, pero imagínense todos predicadores. O imagínense todos pastores, o imagínense todos cantantes, o bueno, lo que sea. ¿Sí? No sería un cuerpo. Para que sea un cuerpo tiene que haber diversidad, porque la diversidad hace que cada uno cumpla una función importante y específica. Pero ahí no está el asunto. El asunto, hasta ahora Pablo está entrando en lo que yo quiero llegar. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Mira ahora esta frase. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Ahora Pablo cambia el asunto. En el mundo los importantes son los necesarios. Pero ahora Pablo dice que entre los hermanos puede haber alguno que a nuestros ojos parezca más débil, más simple. Pero dice Pablo, en el cuerpo de Cristo, esos son más necesarios. Eso es un misterio, pero es como el principio que gobierna el nuevo pacto. A los soberbios Dios los desecha, pero a los humildes los escoge, y no solo los escoge y los agrega a su cuerpo, sino que les da una posición importante. Entonces, ahí, antes de seguir, ¿quiénes son más importantes en la iglesia? Un ejemplo, los que predican o los que oyen la predicación. ¿Para qué está la predicación? La predicación fue dada como un medio de gracia de Dios para la iglesia, para que los miembros de la iglesia puedan ser perfeccionados para una obra que Dios ha encomendado. Entonces, en últimas, cuando Cristo venga a casarse, no se va a casar con los predicadores, se va a casar es con la iglesia. Entonces los predicadores o los ministros de la iglesia han sido puestos para servirle a la iglesia, para que un día la iglesia esté preparada para casarse con su esposo. Entonces usted comienza a ver cómo aún los que tienen aparentemente un lugar preeminente en el pueblo de Dios han sido puestos para que ellos sirvan a los que son más sencillos y los perfeccionen para que ellos lleguen a ser la esposa que Cristo quiere cuando Él se case.
Entonces la prioridad del predicador no es que él se haga famoso, sino es que sus hermanos simples y sencillos sean perfeccionados, capacitados para algún día estar con Cristo. Entonces lo más loable en la iglesia debe aprender a humillarse para que los humildes puedan ser perfeccionados y puestos en un lugar de gloria y honor. Entonces usted sí ve cómo las cosas comienzan a cambiar. Como que lo importante es otro, cómo Dios trata la soberbia. Ahorita lo vamos a seguir leyendo. Mira lo que sigue diciendo. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos. Porque eso es algo que hay en el corazón, hermano. A veces llegamos a la reunión y tal vez el hermano que en su naturalidad es más simple, más sencillo, menos visible, ese a veces uno lo menosprecia en su corazón. Y generalmente también pasa lo que pasa en el mundo. A la persona en el mundo, ahorita lo vamos a leer, la persona, digamos, Santiago lo vamos a leer ahorita. Digamos, llega un pobre y un rico a la iglesia, a la asamblea, dice Santiago. Y al pobre lo miramos de una manera, lo sentamos en un lugar, y al rico en otro lugar. Entonces comience usted a pensar, ¿quién para usted es más menospreciable entre los hermanos? Porque eso a veces pasa en el corazón. No debería, pero hay cristianos que nosotros los vemos como... Pero esos que para nosotros son más menospreciables, Dios sabe qué hace, los viste de gracia. Tremendo, ¿no? Y comience a mirar de pronto al que para usted es más visible y más importante. Y si él ha llegado a ser visible e importante, ha sido porque Dios lo ha vestido de su gracia. Pero solo bastaría conocer la vida de ese hombre para ver cuán miserable y inmundo era. Y lo que tiene ahora lo tiene por la gracia de Cristo. ¿Sí? Entonces comienza a mostrarnos el cántico de María, el principio del Evangelio. Los soberbios no tienen lugar en esto. Pero Dios le ha dado gracia a los humildes. Y eso pasa en el cuerpo, hermano, y en las funciones del cuerpo. Ahora, uno podría ver un hermano que parece muy simple y esperemos unos años a ver qué hace la gracia de Dios con él. Esperemos unos años a ver qué hace la gracia de Dios con él. Yo me acuerdo hace años, un hermano me contaba que entonces estaba en una reunión así. Entonces todos los hermanos estaban presentando. Entonces cada hermano tenía su título y su nombre. Entonces cuando le tocaba el turno al hermano me decía, uy hermano, me da una pena decir porque yo no tenía ni título ni nombre. Yo apenas estaba pasando una época de quebrantamiento donde me da hasta vergüenza todo. Pero esperemos unos años a ver qué pasa. Porque el que era más indigno, el que era más menospreciado, con el tiempo era el que aparecía más en la foto. Porque a veces Dios coge lo más vil y lo menospreciado y lo pone en un lugar donde otro no está. ¿Eso qué lo hace? La gracia. La gracia. La gracia de Cristo, ¿no? Precioso, ¿no? Hermano, para María esto era un cántico. Para el soberbio esto es un juicio terrible. Al que se cree justo, al que se cree capaz en sí mismo, generalmente con el tiempo se vuelve inútil en la casa de Dios. Porque su soberbia, su altivez, el creerse más, hace que Dios comience a resistirlo. Pero tal vez el que viene como la parábola, el que a veces no puede ni alzar su rostro al cielo para orar. O la mujer pecadora que se sentaba a los pies de Jesús y con sus lágrimas enjuagaba sus pies. Esa es la que después llega a ser madre de multitudes. O ese es el que después llega a ser ministro de Dios. Porque así hace Dios en su casa. Así hizo Dios en su reino. A los soberbios, ¿qué hizo? Los dispersó. Pero a los humildes los cogió del polvo del muladar, dice, y los puso. Tremendo, ¿no? Así es Dios. Eso lo hizo el Señor y así debemos, hermano. Cuando usted mire a un hermano, usted se va a dar cuenta que la importancia que él tiene no la tiene por lo que él haga o lo que él no haga. La importancia que él tiene es porque Cristo lo ha comprado y ahora es de Cristo. Por eso Pablo le decía, ¿por qué me persigues? Nosotros a veces vemos hermanos que tienen debilidades, que son ignorantes en muchos aspectos, a veces tienen necedades, pecados, pero debemos aprender a ver que aún ese que es más indigno, tal vez Dios lo viste de más de gracia, y al que se cree mejor,
tal vez Dios lo va dejando en el camino. Por eso no hay que ponernos en un sentido de jueces, porque tal vez la gracia nos va enseñando con el camino que a veces el que se cree más firme no está tan firme como debería estar. Y a veces al que menospreciamos tal vez está caminando de una manera mejor de lo que a veces nosotros vemos. Entonces dice, y aquellos del cuerpo, en el 23, que nos parecen menos dignos. Porque hay gente que dice, ¿y por qué a este sí y a este no? Como si fuera por méritos. Y a veces no es ni es por dignidad propia, sino es gracia. Y al que yo digo, ¿y por qué a este? Es el que Dios escoge para eso. Y el que yo digo, ¿y por qué este no? Dios tal vez no lo escoge para eso, lo escoge para otras cosas. ¿Quién es el que hace eso? Dios. Esa es la manera como Él trata con su iglesia. Dice, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. ¿Sí? Y eso a veces se ve así. Uno no está pendiente, digamos, hay un hermano que es firme, que es estable, que uno sabe que es un hermano que está firme en el Señor. Casi uno no está pendiente de él, casi ni ora por él. ¿Sí? Pero el hermano que es débil, que está en luchas, que está como, es el que lo pone a uno a orar, es el que lo pone a uno a interceder, es el que lo carga más en el corazón. ¿Qué muestra eso? Que a veces Dios hace eso. A los que pone más débiles hace que nosotros tengamos mayor atención de ellos. O bueno, así debería ser. Entonces dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, 1 Corintios 12:25, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. O sea que esto tiene un efecto directo en la vida de la iglesia. O sea que cuando hay desaveniencia en la iglesia, debe haber preocupación, porque la preocupación hace parte del amor. Y la preocupación debe ser por los más débiles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hay necesidad, hay personas que tú notas que nunca tienen necesidad, pero entonces no nos preocupamos por eso. Pero sí deberíamos preocuparnos por los que son más débiles. Entonces, como que Dios comienza a mudar todas las cosas en su reino, diferente al mundo, como lo vamos a leer ahorita. Y dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces ahora lo que vive cada uno de los miembros debería ser algo que se vive como cuerpo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, fuera de resaltar los aspectos de miembro en particular, como las funciones que Pablo más adelante habla y antes también, es resaltar cómo en el cuerpo de Cristo los más indignos son vestidos de dignidad. Y los que parecen menos decorosos, el Señor los va poniendo en un lugar de decoro. Vamos a Lucas capítulo 7. Lucas habla bastante de eso en su evangelio. Usted va a notar que Lucas, él resalta mucho eso que dice María es algo que él resalta como los soberbios o los religiosos de la época eran rechazados, pero también resalta cómo Dios daba gracia y daba gloria a los miembros humildes. Entonces aquí hay un pasaje muy interesante, que es con lo que venimos diciendo. Lucas 7:28. Viene el Señor hablando de Juan el Bautista y dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor
¿Sí nota que eso es lo que está hablando Pablo en la iglesia? O sea, si usted pone a todo, porque en el Antiguo Testamento tenemos una fila de grandes hombres de Dios. Y dice el Señor que el más grande en el Antiguo Testamento fue Juan. Pero usted pone a Juan y pone el miembro más pequeño del cuerpo de Cristo, tiene más honor el más pequeño del miembro del cuerpo de Cristo. Y mire lo tremendo. Israel antiguamente edificaba hasta sepulcros para los profetas. Ellos les lara. Pero a ver, póngase a pensar cuál es el miembro más pequeño entre nosotros. A ver si usted lo trata con el mismo honor. ¿Sí? Sí, lo que queremos resaltar es la manera como Dios estaba haciendo su obra con María, que ella canta de eso. Pero según lo que nos está diciendo Pablo, es la manera como deberíamos tratarnos a nosotros. Porque si viene Juan el Bautista a nuestra casa, lo trataríamos como el profeta Juan el Bautista. Pero ¿cómo nos tratamos nosotros los unos a los otros? ¿O cómo trata usted a su hermano que le parece más débil en la fe? ¿Sí? Esa es la enseñanza del Cántico de María. El Cántico de María es que en el mundo los soberbios tienen un lugar, pero en la iglesia y en el reino de Dios el más pequeño debería tener un lugar. Leamos más pasajes para que usted lo siga viendo. Ahí más adelante, Lucas 9, verso 46. Entonces es un pasaje de un asunto que nunca pasaría entre nosotros, que nunca pasaría en el pueblo de Dios. La discusión a ver quién es el más grande, la discusión a ver cuál es el más importante, la discusión quién es el primero entre nosotros. Mira lo tremendo. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Imagina, estos iban caminando con el Señor y comenzaban a pelear por estas cosas, porque de alguna manera el corazón del hombre siempre quiere tener el lugar más importante, siempre quiere tener el lugar más visible, siempre quiere ser el que aparece en la foto. Entonces cuando siente competencia con otro, entra en discusiones y en pleitos. Es más, cuando tú miras la historia de la iglesia, no solo la historia de la iglesia, en la historia de la iglesia, sino aún entre los hermanos, entre los movimientos más puros, siempre ha habido problemas por el poder. Siempre ha habido problemas por el tener el lugar principal. Siempre ha habido lugar. La mayoría de divisiones en la iglesia muchas veces no son doctrinales, hermano, sino son cuestiones de poder. Y cuando el otro siente que algo le está amenazando el poder que él tiene, de una vez reacciona. ¿Sí? Porque eso es lo que busca el hombre en su soberbia, siempre querer tener el primer lugar. Entonces mira lo que dice. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones. Porque ahí comienzan a pensar, imagínese Juan diciendo, ¿no? ¿Qué tal Pedro? De pescador ahora querer ser el no sé qué. Y el otro diciendo, no, claro, como está con el hermano. Y entonces comienza a haber cosas en el corazón de ellos. Cosas que nunca pasarían entre nosotros. Y dice, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. 9:48. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Entonces póngase a pensar. Que estemos peleando los más importantes a ver quién tiene el primer lugar. Y el Señor diga, separar a medio de la congregación. Bueno, tráigame al más nuevo en la fe, al más débil en la fe, y póngalo aquí en la mitad. Ese es el más importante entre vosotros. Eso destruye esa doctrina de los ungidos. Porque los ungidos están peleando a ver cuál es el más ungido. Pero en la casa de Dios, el más importante es el más pequeño. El más indigno a nuestros ojos. El menos decoroso. El que tal vez no pelea por tener el primer lugar. El que tal vez es desechado a nuestros ojos, como lo fue Cristo, porque Cristo fue desechado y menospreciado. Entonces uno ve cómo en el reino de Dios se ve eso. Los soberbios van quedando a un lado y Dios comienza a darle honor y comienza a exaltar a los humildes. Y eso debería ser la manera como en nuestro corazón y en nuestra manera de vivir
nos consideramos unos a otros como hermanos, poniendo y dándole lugar principal a los más pequeños y enseñándole a los más grandes a servirle a los más pequeños como más importantes. ¿Sí? ¿Sí está entendiendo el cántico de María? Hermano, ¿por qué el más pequeño es más importante? Porque la dignidad de ese miembro se la da el alto precio que pagó Cristo por él. Esa es la dignidad del creyente pequeño, que es gracia también. Gracia en el sacrificio. Leamos Proverbios 14:28, porque hay algunas cosas que dice el Señor que a veces hay que tratarlas en nuestro corazón y aún en el pueblo de Dios. Entonces mira lo que dice Proverbios. Esto es algo tremendo, esto se ve en el mundo, hermano, pero no se debería ver en la iglesia. No encontré un pasaje más claro que este en relación al espíritu que prima en el mundo. Dice, en el mundo es así. A veces pasa en la iglesia, pero no debería suceder. Pero en el mundo es así, dice. 14:20. El pobre es odioso aún a su amigo. ¿Ah? Pero muchos son los que aman al rico. ¿Sí? Así es, ¿no? En el mundo, la persona que más tiene y que más puede beneficiar a las otras es la que es más importante. Pero aún en el mundo, el pobre para sus propios amigos es una persona fastidiosa, es una persona que no le brinda nada. ¿Por qué? Porque nosotros en el mundo medimos a las personas en lo que ellos nos puedan brindar a nosotros. Y ella, según lo que ella me puede dar a mí, eso es para mí de importante. Y no solo que el rico le da a los otros, o que la persona que está al lado del rico recibe ciertos beneficios, sino a veces solo el prestigio y el honor que me da andar con cierta persona. ¿Se han escuchado que yo soy amigo de fulanito de tal? Entonces, ni recibirá nada de fulanito de tal, pero la simple gloria de decir que es amigo de fulanito de tal ya lo hace importante, ¿no? Yo conozco a fulanito de tal, ¿sí? Entonces como que la gente se vanagloria de eso, de lo que tiene, o a veces de la ilusión de estar con una persona que tiene, y solo por estar con ella eso da como que crédito. A veces uno dice, la gente dice, es que Pablo Escobar era una muy buena persona, y la gente lo quería, pero no lo quería por lo que era, la gente lo quería por lo que les daba. Porque en el mundo la medida es así, según lo que tú me das, eres importante para mí. Pero si yo encuentro una persona que de alguna manera no me beneficia en eso, o no provee nada para mí, entonces, aunque sea mi amigo, pues es como fastidioso, ¿no? Pero eso nunca llegaría a pasar en la iglesia, ¿cierto? Eso pasa solo en el mundo. Esos lugares donde las personas que más ofrendan son las que más quiere el pastor, eso no existe en la iglesia, ¿no? El pastor quiere a los más humildes, a los más pobres, a los más necesitados, ¿no? Qué contradicción, ¿no, hermanos? A veces cuando en una iglesia se van a ver 10 miembros de la iglesia, el pastor solo pelea por los que más ofrendan. Los otros no son tan importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos valorados por lo que tenemos. Y decía Pablo, yo no me acuerdo a cuál iglesia que le decía, baste a mí, yo no voy por lo de ustedes, sino voy por vosotros. ¿Sí la intención de Pablo? O sea, Pablo no estaba interesado en lo que podía recibir, sino estaba interesado en las mismas personas. Y ese espíritu debe gobernar la iglesia. Ese era el cántico de María. Dios dispersa a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Tanto es así, hermano, que nosotros deberíamos tener mucho cuidado cómo tratamos al pobre. El Proverbios 14:31 dice, y eso es un principio que más adelante el Señor lo aplica para la misma iglesia. Dice 14:31, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. O sea, la manera como nosotros tratamos al pobre, al menospreciado, es una afrenta para Dios. Mas el que tiene misericordia del pobre, ¿qué está haciendo? Está honrando a Dios. Lo honra. Volvamos al Nuevo Testamento ahora a ver Santiago.
¿Qué dice Santiago de esto? Hay muchos pasajes de esto, por eso no quise pasarlo de alto, porque realmente es la manera como Dios ha llevado a cabo su obra. Escogió una familia humilde, una mujer humilde, y a esa mujer humilde le mostró su gracia, y cuando ella dice, realmente es que Dios trabaja así. Cuando Pablo, el superapóstol o el gran apóstol del Nuevo Testamento habla así. Cuando Santiago nos enseña de esta manera. Dice Santiago 2, verso 1. Hermanos míos. Qué bueno que Santiago se pone en ese lugar, porque hoy en día también hoy en día hablan, estos son mis discípulos o mis hijos. Hijos míos les hubiera podido decir Santiago. Pero Santiago se pone porque es que, hermanos, necesitamos enseñarnos a ponernos en el mismo lugar de los demás. Y si dice Pablo, antes mejor ponernos más abajo y sobreestimar a los otros como superiores. Ese espíritu de que haya hombres que se pongan sobre el pueblo no es el espíritu de Cristo, porque ni Cristo lo hizo así. Cristo se ciñó y le sirvió a los pequeños. Hay que tratar con ese espíritu, porque tenemos la tendencia, como dice Pedro a los ancianos, no enseñoreándose. Porque nosotros tenemos la tendencia natural a ponernos sobre los demás y hacerlos sentir que nosotros estamos arriba y ellos abajo. Sí, eso hay que tener mucho cuidado, porque ese no es el espíritu de Cristo. Ese no es el espíritu de Cristo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahora Santiago 2, verso 2. ¿Por qué? Nosotros no. Entonces Santiago va a explicar el por qué él está diciendo esa frase. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, ¿sí? Y también entra un pobre con vestido andrajoso. Santiago ya nos está explicando de qué trata, cómo tratamos a las personas. Y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí en buen lugar. Y dices al pobre, estate allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones en vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Es que está tratando Santiago, el espíritu que hay en el mundo, que al rico por lo que tiene se le trata de cierta manera y al pobre por lo que no tiene se le menosprecia. Y eso no debería suceder así. A tal punto, hermano, que usted va a una ciudad y en la ciudad hay iglesias para ricos y hay iglesias para pobres. Tremendo, ¿no? Porque hay como que cierta clase. Hay iglesias, nosotros estábamos hablando con unos hermanos aquel días que ellos se comenzaron a reunir en un lugar. Y ese lugar, la misma iglesia tenía 2 lugares de reunión. Y era la clase VIP y la genérica. Entonces los VIP, pues la ofrenda era con tarjeta, datáfono, y los otros eran los... Y que se sentía mucho la diferencia. Si usted iba a la VIP tenía que ir, ¿sí? El parqueadero era... Porque a veces se nota mucho esa diferencia. Y no solo en eso, en Estados Unidos épocas hubo iglesias de blancos, iglesias de negros. ¿Sí? Y esas son las clases sociales que existen en el mundo. Pero en Cristo murió por el negro y por el blanco. Cristo murió por el pobre y por el rico. Y usted va a leer frases que no es que sea pecado tener, pero la Biblia dice que más difícil entrará en el reino de los cielos un camello por el hueco de una aguja que un rico. O sea que no es que sea pecado, pero es que las riquezas muchas veces están ligadas a la soberbia, a la autoexaltación y a la autoconfianza, que es ateísmo práctico, como decía C.S. Lewis, creo que decía eso. Dice,
Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Uy, qué frase. O sea, pónganse en ustedes a pensar, hermanos. Les está diciendo a Santiago, los hermanos. ¿No son los pobres de este mundo los que Dios ha elegido? Mira a María, una mujer humilde. Mira a Zacarías y a Elizabeth, una familia humilde. Mira a los grandes profetas, muchos hombres humildes. O sea, cuando usted mira el trabajo de Dios en la historia, Dios ha usado más gente humilde y pobre que los ricos de este mundo. Y eso no solo se ve en la Biblia, eso se mira aún en la fe. Son más los pobres. O sea, ¿por qué le das un lugar a los que por característica generalmente son más hostiles a la fe y menosprecias a los que en característica o en general son más dados a la fe en Dios y a la confianza en Dios? Por ejemplo, usted va al campo y un campesino que siembra y que trabaja la tierra, que trata con animales, de alguna manera él ve la mano de Dios en todo y es más creyente que el que va a la universidad, hace 10 posgrados y está lleno de ateísmo en su corazón. ¿No ha visto eso? La persona sencilla con fe. O la persona muy inteligente, pero con incredulidad. Y dice: y herederos, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Qué triste, ¿no? ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Mira cómo está hablando Santiago. Santiago está hablando de los ricos. Y los creyentes a veces le daban ese lugar a los ricos. Pero dice Santiago mismo, ¿no son los ricos los que los oprimen? Porque lo triste es que muchas veces se hacen las personas ricas oprimiendo a los pobres, abusando de los pobres. Mucha gente para ganar dinero, aún en su mismo negocio, oprime a los pobres. Paga bajos salarios, hay lugares donde tú ves que ni siquiera les pagan prestaciones, los hacen trabajar, se aprovechan de que no tienen y los oprimen. Hoy en día escuchaba de un caso de un lugar donde les están dando trabajo a las personas que vienen de Venezuela. Es como no tienen papeles, los ponen a trabajar una larga jornada, no les pagan lo que es porque no tienen papeles. Entonces él aprovecha mano de obra barata y se está haciendo más dinero. Y las personas a veces que son así, que oprimen, que esto, dice, son las que nosotros a veces quisemos. Y dice Santiago, ¿no son los que los persiguen y los llevan a los tribunales? Pues a veces nosotros le damos un lugar a las personas que son contrarias a la misma fe que no deberían tener. Por ejemplo, en las iglesias hoy en día, cuando va el político a la iglesia cristiana, el mismo político que después está promoviendo leyes contra el aborto o la homosexualidad, es el que le están aplaudiendo y le están recogiendo votos a veces en las iglesias. Y, hermano, va un cristiano sencillo y nunca oran por él, pero llega el político y lo sientan adelante, lo pasan al frente a hablar, o sea, todo. Y no son ellos a veces los que ponen leyes contra la misma escritura y todo eso. O sea, a veces como que pasa lo que Santiago está criticando a veces entre el pueblo de Dios. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Y mira esta frase. ¿No blasfeman ellos el nombre que fue invocado sobre vosotros? Qué pregunta, ¿no? A veces a los que nosotros, el que admiramos, el que cuando tú lo miras es el que más es blasfemo contra Dios. Y eso es lo que a veces nosotros admiramos, o eso es lo que a veces nosotros deseamos. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura,
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien así. O sea que la ley real o el principio real que gobierna ahora el nuevo pacto, y no solo el nuevo pacto, sino el trabajo de Dios es amarnos los unos a y no hacer ¿qué? Acepción de personas, porque Dios no hizo. Dios escogió lo que menosprecian los hombres y está usando lo que y desechando lo que los hombres aman y buscan. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley como transgresores. Yo me acuerdo una vez fuimos a un lugar a predicar y la casa que nos recibió, donde hicimos las reuniones y todo, y los hermanos hicieron una comida. Entonces nos visitaron a comer y al frente de la casa los hermanos veían esos hermanos eran muy acomodados, pero cerca de los hermanos, casi al frente, veían unos hermanos pobres. Y tras del hecho, la hermana no le gustaba salir sino sin el perrito. Siempre cuando llegaba a la reunión con el perrito. Entonces los hermanos hicieron la cena, nos invitaron a nosotros, invitaron a otros hermanos, pero a los otros no los invitaron. Entonces alguien le dijo a la hermana, oye hermana, ¿y los hermanos de aquí al frente? Y la hermana dijo así, no, es que a mí no me gusta juntarme con cierto tipo de personas. Imagínate, y eran hermanos. Pero eran hermanos humildes. Y además cargaban con el perrito. Pero hermano, el problema está en el espíritu que a veces hay en el corazón de los hombres. Que sucede lo mismo con los fariseos. Amamos a los que nos aman. Por ejemplo, cuando decía el Señor, cuando usted haga una cena en su casa, no invite a sus amigos, sino invite al pobre, al cojo, al tuerto, al sordo, al pobre, al menospreciado. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos enseña así? Porque es que así es la iglesia, hermanos. Pobres, tuertos, sordos, viles. Lo peor. Eso somos, hermano. Eso somos. Y así Cristo nos ha tratado. Entonces, así debemos aprender a tratarnos. ¿Sí? Señor nos ayude, porque dijo el Señor, ¿qué hacéis si amáis a los que os aman? Así hacen los fariseos. Si tú tratas bien al que te cae bien y al que te trata bien, así hacen los fariseos. Si tú eres bondadoso y bueno y amoroso con el que es así, pues. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Oh, ya Santiago lo puso en un lugar serio. Cuando tú haces acepción de personas, estás cometiendo pecado. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Qué cosas, ¿no? Puede ser el caso del rico al pobre, pero también puede ser el caso del pobre al rico. Porque a veces el pobre se vuelve resabiado también con el que tiene. Yo me acuerdo que nos pasó un testimonio hace poquito, hermanos. Y me dio una vergüenza con el Señor. Venían unos hermanos para el campamento. Entonces los hermanos que venían de otro país. Y los hermanos tienen dinero. Personas importantes en este mundo. Hay algunos en la iglesia. Entonces estábamos en los hospedajes y yo hablando con Diana, en la casa solo recibimos personas sencillas que se puedan acomodar donde los acomodemos, que coman lo que les podamos dar, porque si son así, no. Hermano, yo dije, no, hermano, entonces los ubicaban a otro lado. Entonces llegamos al campamento y no los conocíamos, pero es que les hicieron una antesala que nosotros decíamos, no, estos hermanos son los, en mi casa hasta pena me da que toca acostarlos en un colchón en el piso y eso. No. Hermano, y cuando llego y me saluda ese hermano en el campamento. Uy, hermano, cómo me hubiera gustado estar contigo en tu casa. Oye, me dolió, hermano, porque yo porque no los quise recibir y el hermano él no sabía nada. Y después compartiendo con el hermano lo que me dolió no haberlo recibido en mi casa. Sí, a veces hacemos la sección de personas también hacia el otro lado. Y no debería ser así. No debería ser así. El Señor nos enseñe, ¿no?
Señor nos enseñe. Volvamos a Lucas. A volver a leer esos pasajes ya con ese contexto, ya comienzan como a coger cierto color. Dice, Lucas 1:51. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ahora en el 52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Miremos cómo Pablo habla de lo mismo ahí en 1 Corintios 1:25. ¿Ya sí entienden un poco más el cántico de María? ¿Cómo Dios hace eso? A los soberbios y a los humildes los exalta. Y esa es la esencia del Evangelio. Y esto tiene como un fin, que la gloria pues sea solo para el Señor, porque es la manera como Dios hace que la soberbia de los hombres sea callada, por lo menos de su casa. Dice hablando Pablo del mismo Evangelio, ahí 1:25. Porque, explicando cómo Cristo nos ha sido sabiduría, poder de Dios a nosotros por la fe, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Por ejemplo, el campesino que es de la fe, a veces es mucho más sabio que el hombre que es inteligente, pero Santiago dice que esa sabiduría que él tiene muchas veces es diabólica. Animal, dice, terrenal. Porque uno puede llenarse de conocimiento y ser todo un animal. Usted no tiene ese jefe que tiene tanto conocimiento que siente que puede pisotear a todos al lado suyo. Es un animal, es un soberbio. Es necio. O usted no tiene ese jefe que se cree que sabe tanto que aún que las demás personas ven que se está equivocando, pero en su soberbia no acepta que otra persona le hable o lo corrija. Entonces su misma sabiduría se vuelve hasta necio, ignorante. Y eso puede pasar en la casa de Dios. Hasta el pastor que se cree tan sabio, pero que todo el mundo alrededor se está dando cuenta que es ignorante, y él se cree el que es y que sabe. ¿Sí? Pero en la casa de Dios, los que son sabios eran insensatos, pero en Dios son más sabios que la sabiduría de este mundo. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, dice Pablo, obsérvense. Miren hacia alrededor. Así mírense. Hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Y es que esa es la generalidad. En la iglesia pues habrá uno que otro, pero en lo general no. En lo general es gracia. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ahí es donde uno ve lo del cántico de María, ¿no? No hay muchos. Los habrá, los ha habido, pero no han sido muchos. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Si uno comienza a contar su testimonio, yo era esto, y yo era esto, y éramos lo peor del mundo. Decía el hermano Eliseo Pablaza en un libro, cuando el mar saca esa espuma, esa mugre del mar, ¿se ha visto que cuando el mar llega a la orilla la mugre esa? Entonces dice el hermano, nosotros éramos eso, ni útiles éramos a veces para el mundo, hermano. Tremendo, ¿no? Hasta hay personas que podríamos contar, hasta las mismas personas del mundo éramos, ¿sí?, ni importantes para el mundo. Lo necio, lo vil. Pero a eso escogió Dios. Eso produce un cántico en María. Porque sin ser nadie importante, Dios nos escogió. Estando revolcándonos en nuestros pecados, Dios nos sacó de la marranera. Dios nos sacó de la inmundicia. Dios nos sacó de la mugre de nuestra carne. Y ahora nos sienta junto a Cristo. Tremendo, ¿no? Nos escogió. Eso es el Evangelio, hermanos. Eso es el cuerpo de Cristo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Y tremendo porque mire, para avergonzar a los sabios. Algún día esos que eran esto y esto y esto y esto. Imagínense que el Señor ponga a un ex drogadicto
drogadicto, a un ex borracho, a un ex adúltero, y lo ponga a juzgar a los hombres importantes de nuestra generación? A lo peor, para avergonzar a los que son sabios o fuertes en sí mismos. Dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Eso es el Evangelio. Ese es el cántico de María. ¿A fin de qué? ¿Cuál es la intención de que Dios trabaje de esta manera? A fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, todas estas cosas Dios las hace para que ninguno pueda pararse en la presencia y decir, yo estoy acá porque... ¿Sí? ¿No? Yo estoy acá porque... Sí, fue en nuestra ruina que nos encontró el Señor. Yo conocí unos hermanos que... Hermano, yo era el dueño de los negocios de oro en mi país. Todo lo que era oro lo manejaba su familia. Pero, ¿y cuándo conociste a Cristo? Cuando Dios destruyó todo ese castillo en naipes que tenía. Destruí mi familia, destruí mis hijos, destruí mi esposa, destruí esto, perdí los negocios. Y ahí sí. Ahí sí. ¿Para qué? Para que cuando no llegue, porque es que hay gente que llega al Señor, o aparentemente llega al Señor, y piensa que Dios le debe algo. Como que a veces tú invitas a una persona y como que esa persona viene como haciéndote un favor porque llegó a la reunión. Cuando no nos damos cuenta de nuestra condición vil y miserable, que ha sido la gracia infinita y abundante de Dios las que nos tiene aquí en pie. El último pasaje de María dice: a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Eso tiene muchas interpretaciones. Algunos hermanos dicen que pues lo que uno ve en Jerusalén, los ricos vendían todo para que los pobres hubiera equilibrio. Pero también nos muestra lo que venimos diciendo, el Evangelio hace eso, hermano. A los ricos los absorbe de sus riquezas y a los pobres los llena bajo abundancia. Leamos un pasaje para terminar. Lucas 16, ahí más adelante, algo que Lucas nos va a mostrar. Esta es la escena más cruda que existe del Evangelio. No que siempre sea así, pero generalmente Cristo hace eso. Él juega con los contrastes cuando Él enseña, porque el contraste generalmente Él lo usa para enseñarnos. Usted va a ver que es como algo que usa Cristo bastante. Entonces nos va a mostrar el contraste de dos personas que han muerto. Dos personas, primero antes en su vida y después en su muerte. Lucas 16, verso 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Entonces, este pasaje no es una parábola, porque generalmente las parábolas nunca usan nombres propios. Cuando usted lo estudia, usted ve que está hablando de dos personas reales que llegaron a dos lugares reales. Entonces, aquí el primero pues es el rico. Cómo se viste el rico y cómo come el rico. Pero también está el pobre. Está el que a los ojos de nosotros tal vez es miserable y menospreciado. Cualquiera de nosotros diría que, bueno, ¿cuál quisiera ser usted ahí? ¿Será que sí? Porque cuando usted mira al rico, eso se le van los ojos, por lo que come el rico, cómo se viste el rico. Y cuando usted ve al pobre, usted dice, uy, no. Si usted saliera ahorita y viera al rico y al pobre sin conocer su corazón, usted sentiría admiración por el uno y menosprecio por el otro. Porque así somos.
Se mira, uy, tremenda ropa, tremendo carro. Y el otro se lo ve por ahí enfermo, a punto de morir, uy, pobrecito. Porque así somos, así vemos, porque esa no es, o no es así, ¿no? Pero el contraste, ¿de qué nos sirve? Para entender un poco lo que está diciendo María y entender el Evangelio, hermano. Porque hay muchos ricos que con su comida y sus vestiduras se van a podrir en el infierno. Se van a podrir en el infierno. Y allá no van a llevar el carro. Allá no van a llevar los bienes que obtuvieron. Allá no se lleva la cuenta bancaria. Porque tal como vino a este mundo, así se va. Y saben que, hermanos, muchos hombres enfermos que han muerto de cáncer o que han muerto sin tener la oportunidad de una EPS o sin tener la oportunidad de haber comido manjar en este mundo, van a estar en la gloria con Cristo. Así es el Evangelio, hermano. También van a haber ricos que van a ir al cielo, se van a salvar. Y también van a haber pobres que se van a perder. Eso es lo que Cristo está haciendo, el contraste para que entendamos la esencia de la gracia. ¿Sí? De la gracia que a veces no es percibida por los ojos. Y de lo que está cantando María. Entonces dice, y el mendigo que se llamaba Lázaro estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Y mira lo que deseaba en su corazón. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Porque, hermanos, a veces lo que se bota de comida en la casa de ciertas personas no es lo que se alcanza a comer en la casa de los pobres. Gente que bota comida, pero dice Santiago, y sus riquezas y todo eso están podridas. Terrible, ¿no? Viendo tanta cantidad de gente pasando necesidad y hay también tanta cantidad de gente que desperdicia la abundancia que Dios les ha dado, que no son generosos. Estos días hablábamos que a veces son más generosos los pobres que los ricos, hermano. Se va a una casa de un pobre, hermano, y lo invitan a almorzar. O hace un evento un pobre y el pobre invita a todos y a todos invita. Usted va a la casa de un rico y hace un evento y le cobra el almuerzo que le va a dar. Tremendo, ¿no? Porque a veces así son. A veces los humildes somos. A veces los pobres son más. Señor nos ayude, hermano. Escuché una predicación sobre estos temas de Zugel. Tremenda. Señor nos pedirá cuentas hasta de lo que comimos y cómo gastamos el dinero, hermano. Hasta lo que comimos, hermano. Cómo desperdiciamos a veces. Y dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Imagina, este hombre no tenía ni para EPS, no tenía ni familia, no tenía nada. Aconteció que murió el mendigo. Porque también dice Eclesiastés, que así como le llega la hora al rico, le llega la hora al pobre. De eso ninguno se salva. Hay algunos que quieren pagar como para tener más, pero eso a todos. Decían de este David Rockefeller que murió, 4 trasplantes de corazón, porque no quería morir, pero eso todos, por más plata que uno tenga, eso. Y también murió. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo,
Esto es lo único que le va a servir a las personas que tuvieron y no tuvieron temor de Dios. O sea, que tuvieron cosas y no tuvieron temor de Dios. Acuérdate. Imagínate tú el recuerdo de tener tantas cosas y haber menospreciado a aquel que se las dio. Porque en última, ¿saben qué dice la palabra, hermano? Dios hizo al rico y hizo al pobre. O sea que si alguien tiene algo es porque Dios se lo ha concedido. Decía un hermano, nosotros hablamos con un hermano que él decía que era porque era judío. Hermano, pues es que yo todo lo que toco se vuelve oro. Y de verdad, los negocios que se metía, pero no es porque, sino es gracia, porque Dios hay personas que las bendice mucho y hay otras que nos enseña a vivir a diario. La verdad es que tanto el uno como el otro van a estar delante de Dios. Y al que más se le da. Y lo que él tuvo ya, en cambio, ¿qué dice de Lázaro? Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males. Pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Cualquiera diría, no, este es un evangelio clasista, porque el pobre para allá, el rico para allá, el pobre para allá. Pero ¿saben por qué el pobre estaba allá? Más adelante el rico le dice, Señor, envía a mi familia que les hables para que no lleguen a este lugar. O sea, ¿por qué llegó el rico a ese lugar? Y Abraham le dice, mire, a Abraham y a los profetas tienen, a Moisés y a los profetas tienen, que los lean. No, Señor, alguien que vaya a los muertos y les hable. Y él le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, no irán aunque uno se levante la muerte. ¿Qué quiere decir eso? El impío se fue porque menospreció la palabra de Dios. Y el pobre llegó allá, no porque era pobre, sino porque tenía temor de Dios. Hay algunos pasajes que hablan de eso, y con eso terminamos. Proverbios y Eclesiastés. Eclesiastés 4:13. ¿Qué dice Eclesiastés del pobre que es como Lázaro? Dice, mejor, Eclesiastés 4:13, ¿lo tiene? Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Ahí usted ve al uno, el rico que se viste, que come, pero que es necio. En cambio el joven dice pobre, pero que tiene sabiduría. O sea que si usted tiene conocimiento y entendimiento de los caminos de Dios, usted es mucho mejor que aquellos hombres que han hecho grandes fortunas en esta vida. O mire el caso de Lázaro y el rico. Proverbios 28, verso 6. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos caminos y rico. Era mejor el pobre lleno de llagas, con los perros lambiéndole, teniendo hambre, que el hombre rico, pero que era perverso. Mejor la integridad, mejor la sabiduría, mejor el conocimiento de Dios. Proverbios 19:22 dice, contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Yo una vez hablaba con un hermano que tenía muchos negocios, pero por causa de sus negocios, pues todas esas cosas, le tocaba eludir ciertas cosas, porque para él era mucho lo que tenía que pagar. Hermano, ¿qué hago? Mejor es el pobre que el mentiroso. ¿Sí? Porque a veces la gente por conservar su dinero se vuelve tramposa, engañosa. Mejor no tener tanto, pero tenerlo íntegramente. Mejor es el pobre. Entonces, de eso nos habla el Evangelio y del cántico de María. Cómo Dios disipa los soberbios,
pero le da gracia a los humildes. Ahí la historia de un filósofo de la Edad Media que era muy pobre. Se está a punto de morirse y los doctores hablaban latín, pero como pensaban que era una persona ignorante, estaban diciendo, dejémoslo morir, usamos su cuerpo para experimentos. Se llamaba Mureto. Y entonces en la lengua de ellos, porque ellos pensaban que era ignorante, pero él sabía el idioma, les dijo, no llaméis despreciable a alguien por quien murió Cristo. Sí, era pobre, era miserable, pero lo que hizo Cristo por ese hombre. Entonces el evangelio, el nuevo pacto, ¿qué hace, hermano? Disipa la soberbia a los orgullosos, sus pensamientos, y a los humildes los pone en un lugar de honra. Ese es el evangelio, esa es la gracia. Ese es el principio que uno ve en el nuevo pacto, y también debería ser la manera como nos vemos y vemos la vida, hermanos. Debemos ver la vida desde la perspectiva divina. Señor nos ayude. Señor nos ayude, porque a veces, siendo ricos en la fe, nos sentimos miserables porque no tenemos las vestiduras del rico, o no comemos lo que el rico come. Y tal vez lo que el Señor nos ha dado es mucho más precioso. Entonces, mi querido hermano, gracias al Señor porque la iglesia está llena de personas viles. Habrán algunos nobles, habrán algunos sabios, pero no es la generalidad. La generalidad es gracia. Y aún esos nobles, cuando tú examinas su vida, no eran tan nobles. Fue gracia lo que los tiene en pie. Entonces el Señor nos ayuda a mirarnos desde esa perspectiva y a cantar de esto. Porque si usted lee el cántico de Ana, el cántico de María, aún el cántico de Moisés cuando sale de Egipto, es eso. Dios derribando la soberbia y exaltando a los humildes. Bueno, yo termino acá, vamos a orar, pero si algún hermano quiere mutualizar como hemos venido haciendo, sería de mucho provecho. Yo sé que el Señor nos habla a cada uno individualmente aspectos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor Jesús. Gracias por la obra que tú has hecho por gracia por nosotros. ¿Quién se puede jactar en tu presencia, Señor? ¿Quién puede levantar los ojos al cielo y ser orgulloso, Señor? Sabiendo de dónde nos has sacado, Señor. Sabiendo la gracia que has tenido con nosotros, Señor. Siendo nosotros viles, Señor. Siendo nosotros inmundos, pecadores, Señor. Tú fuiste movido a misericordia por nosotros. No dejes que esto se nos olvide, Señor. No dejes que nosotros perdamos la mirada de aquello que es realmente importante, Señor. No dejes que nosotros olvidemos de dónde nos has sacado, Señor. Porque como decía Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, que Cristo Jesús murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, Señor. Así es, Señor, nosotros éramos lo peor de los pecadores, Señor. Y tu gracia nos salvó, Señor. Y nos puso en un lugar que tampoco merecemos, Señor. Ahora tenemos la dignidad de un hijo tuyo, Señor, y participamos de tu cuerpo, Señor. Ayúdanos a mirarnos los unos a los otros con amor, Señor, con consideración, Señor. Perdónanos si en algún momento, Señor, hemos hecho acepción de personas, Señor. Perdónanos si en algún momento hemos menospreciado a algún hijo tuyo, Señor, por lo que es, Señor. Y enséñanos, Señor, a amarnos, Señor. A cumplir la ley real, Señor, la del amor los unos a los otros. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Ao leão de Judá.